Primer debate, primera reunión del Congreso Nacional fue esto que estamos viendo, que son las opiniones de los legisladores nacionales de la reunión bicameral de trámite legislativo, la que en definitiva tiene que analizar aquellos decretos de necesidad y urgencia firmados por el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos junto a Pedro Baradillar Pocar, senador nacional por Cambiemos, vicepresidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Senadores. Pedro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y a integrante de la comisión. Así es, y ayer estuvieron escuchando lo que veíamos también anteriormente, las críticas de la oposición, porque se marcaron principalmente en dos puntos. Primero, si se van a mandar 3 proyectos de ley, ¿para qué se firmó el decreto, el DNU, modificando una gran cantidad de leyes, decretos y decretos ley? Y por otro lado, una crítica muy fuerte del Frente para la Victoria, que marcó que con lo que se planteó ayer en la comisión se cerraba el Congreso de la Nación. No, de ninguna manera. En primer lugar, digamos que el decreto de necesidad y urgencia es un mecanismo constitucional, pero que existía antes de la reforma del 94. Por eso el constituyente lo toma como una realidad existente y como un elemento de necesidad que en ocasiones, y cuando no está funcionando el Congreso sobre todo, el presidente puede utilizar para tomar determinadas medidas. Lo que algunos cuestionan es la urgencia, ¿no? El debate se va a dar, porque hubo debate ayer, estuvimos más de 6 horas debatiendo, y esto es nada más que un dictamen, que en realidad hay un dictamen de mayoría, que es el que emitió la representación de Cambiemos, y va a haber seguramente 1 o 2 dictámenes de minoría, o sea que ni siquiera esto ya dejó vivo confirmó el DNU, simplemente dictaminamos. Esto ahora, va a debate. Lo que usted dice que va a debate, ahora tienen que debatir las cámaras. Claro, tienen que debatir los plenarios de las cámaras. Ambas cámaras, no las dos simultáneamente. Y además, lo que ofrecieron algunos diputados es que van a presentar, ofreció Cambiemos, que van a presentarse proyectos de leyes, porque si bien es cierto que son 22 capítulos, son determinados temas. Hay varios capítulos que conciernen a un solo tema, como todo lo relacionado con el transporte, por ejemplo, o con la seguridad vial, etcétera. Está todo dentro de un contexto determinado, que eso se puede perfectamente colocar dentro de un proyecto de ley. Hay otro que tiene que ver con el esquema productivo y hay otro que tiene que ver con algún ordenamiento financiero. Entonces, el debate se va a dar en doble instancia. Primero cuando debatamos finalmente el DNU en cada una de las cámaras y después cuando ingresen estos proyectos que van a aspirar a ir reemplazando a los distintos capítulos del decreto de necesidad y urgencia en el caso de que continúe en su vigencia. Yo lo expresé ayer y es lo que pienso. No podemos decir de ninguna manera, el debate, emitimos un dictamen, una opinión nada más. Esto fue lo que se hizo ayer. El debate se va a dar. Esa es la gran diferencia en todo esto. ¿Qué va a pasar a medida que se vaya aprobando los diferentes proyectos que van a ingresar por la Cámara de Diputados? Reemplazan como cualquier norma. Al decreto. Cuando usted emite una norma, normalmente reemplaza otra o modifica otra. Senador, la idea principal es desburocratizar lo que es el Estado. La idea fundamental es hacer más ágil el Estado. Hay normas que son de más de 100 años de vigencia, hay otras normas que eran decretos leyes de diferentes épocas de facto, que realmente generaban impedimentos y complicaciones a todo aquel que quiere emprender. El gobierno tiene una fuerte política de entusiasmar al que quiere emprender, fomentar ese espíritu creativo que tiene el argentino, que lo hace destacado en todas partes del mundo. No es casual que muchos hombres y mujeres que provienen de este país tan distante del mundo se destaquen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, qué sé yo, porque el argentino tiene una creatividad innata y lo que busca el gobierno es canalizar esto. Pero además hay un tema que a mí como provinciano me interesa fundamentalmente. Nosotros necesitamos desesperadamente obras de infraestructura. Necesitamos mejorar nuestras rutas. Mire, yo le cuento un ejemplo, y discúlpeme. Cuando tenemos la 14, que es autovía, que está solamente 100 kilómetros entre el territorio correntino, que es el que hacemos cuando venimos en auto a Buenos Aires. Cuando salimos después de recorrer toda la provincia de Entre Ríos, entramos de golpe en la 119, que es una ruta de las antiguas, digamos. Usted no se imagina lo que significa la tensión nerviosa y la tasa de accidente, que es lo más grave. Existe enorme interés
por parte de empresas privadas que conjuntamente con el Estado van a emprender obras de distinto tipo, viales, energéticas, etcétera, pero necesitan algunos mecanismos de garantía, porque son inversiones muy grandes. También eso está previsto dentro de este decreto de necesidad y urgencia. ¿Y necesitaban este decreto o modificar algunas normas? Claro, para darle garantías. Eso es lo que se viene. No, el Estado no tiene todo el dinero como para hacer las enormes inversiones. El interior de la Argentina demanda miles y miles de millones de dólares en obras de infraestructura para mayor seguridad de la gente que transita, para sacar nuestra producción a un costo mucho más competitivo. Nos cuesta a veces llevar nuestra producción, y esto es un dato que a veces no se sabe en Buenos Aires, nos cuesta a veces lo mismo llevar nuestra producción del lugar de origen al puerto de embarque, que del puerto de embarque al puerto de destino en cualquier lugar del mundo. Usted se imagina a tal punto. Nos hemos quedado sin ferrocarriles. La navegación fluvial que concierne mucho a mi provincia está prácticamente en manos del Paraguay. Entonces, está prevista también la política de puertos, la aeronavegación, hoy la aeronavegación transversal, ya que no todo pase por Buenos Aires. Nosotros lo del interior, si yo me quiero ir a Mendoza, tengo que venir a Buenos Aires, hacer transbordo, pagar otro pasaje para irme a Mendoza. Bueno, le pongo un ejemplo simple, ¿no? Sí. Todo esto está dentro del esquema de lo que tenemos que sacarnos de esa telaraña y pensar en una Argentina que realmente es espectacular. Estos debates, más allá de la decisión que tomó la Comisión Bicameral y con el ingreso de los proyectos, va a ir a la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar? Van a las dos cámaras. A las dos cámaras. A las dos cámaras. ¿Qué va a pasar con aquellos proyectos que están... como la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con...? Mire, la representación de Cambiemos mejoró muchísimo en esta última elección en el Senado, pero no se olvide que el Senado se renueva por tercios. Claro. Entonces mejoramos en el tercio que se renovó. Seguimos siendo minoría. Ni siquiera somos la primera, sino la segunda minoría, que tengo entendido con los números que están, de modo tal que se va a tener, y en buena hora que sea así, esto yo lo digo por convicción, la política de diálogo, de búsqueda de entendimiento, va a seguir plenamente vigente como ocurrió en los últimos 2 años, lo que permitió, gracias a la buena voluntad de muchos sectores de la oposición, que contara la Argentina con leyes fundamentales. Seguro. Muy bien, senador Pedro Brayapocar, gracias por estar en la televisión pública. No, gracias a usted. Gracias.